Hoy en Cara a Cara hablamos sobre nuestra ciudad, Guadalajara, que cumple 478 años de su cuarta y definitiva fundación. Vamos a platicar con una historiadora para recordar un poquito los pasajes, los momentos más importantes de la historia de Guadalajara. Ahorita está el cabildo de nuestra ciudad en sesión abierta, en sesión solemne para conmemorar un año más de la fundación de la ciudad. Tendremos posibilidad también de comentar los temas del día, muchos temas, algunos que deja la conferencia de prensa del presidente López Obrador, otros que son de la coyuntura local que nos gustaría comentar con ustedes. Y como cada viernes escuchamos a Julián Atilano, sociólogo. Hoy habla de la relación entre Enrique Alfaro y los medios de comunicación a propósito del video que colgó en sus redes sociales Enrique Alfaro, en donde acusa al periódico El Informador de chantajearlo para obtener más recursos públicos y que por eso esa sería la razón de una serie de publicaciones en donde hay críticas a la gestión de Enrique Alfaro en materia de seguridad. Hasta las 10 estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. 9:06 a.m. Nuestro WhatsApp es el 3318 8076 41. Ya estamos en viernes 14 de febrero. Fundación de la ciudad de Guadalajara, de nuestra urbe. Bueno, seguramente entre algunas generaciones hoy es más bien el día de la amistad, de este instrumento capitalista para hacernos consumir un poco más en estos días del año, regalar cosas que no sirvan para nada, pero bueno, ahí hay quien a este día le da mucha seriedad, y lo vemos con las cadenas de WhatsApp de gente que se levanta como muy amorosa y valorando la amistad de este 14 de febrero. Guadalajara llega a los 478 años. Siempre hay esta discusión sobre si es o no Guadalajara una ciudad adulta, madura, joven, viejita, con achaques. ¿Cómo podríamos definir a esta ciudad que está a 22 años de alcanzar el medio milenio, 500 años? Pues si hacemos una comparación, por supuesto, con las ciudades europeas, Guadalajara es una ciudad joven, porque las ciudades europeas están en torno a los 800, 900, hasta 1000 años, y que hablamos de las ciudades milenarias como Roma, como las ciudades sicilianas, como Grecia. Ahí difícilmente podríamos hablar de que Guadalajara es una ciudad adulta, sino más bien sería una ciudad adolescente si las comparamos con las europeas. Pero si comparamos con América, Guadalajara es una de las ciudades más longevas, una de las ciudades más con muchos más años. Incluso la primera ciudad que se funda al norte de nuestro país es Quebec, que se funda en el siglo XVII. Entonces estamos hablando de 1600, si no me falla la memoria, 1621. Y es la primera ciudad, la villa de Quebec, es la primera ciudad de América del Norte, si consideramos Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, si es vieja, joven o no, Guadalajara tiene que ver con quién nos comparamos. Yo creo que es una ciudad adulta, pero que sigue teniendo una historia y una longevidad que no es comparable con algunas urbes europeas. Guadalajara llega con una serie de retos, desafíos que ustedes ya conocen y que relatamos todos los días en estos espacios. Una ciudad insegura, una ciudad que de poquito en poquito, a pesar de seguir siendo una urbe en donde muchas personas quieren vivir, pues ha ido perdiendo calidad de vida, ha ido perdiendo la fortaleza de sus servicios públicos, espacios verdes. Durante muchos años el orgullo de Guadalajara era que crecía como una ciudad con muchos espacios públicos, árboles,
zonas de convivencia, barriales. Y sin embargo, pues el chapopote, el cemento, la construcción de una ciudad que le rinde homenaje al automóvil privado, hizo que de poquito en poquito fuéramos destruyendo todos esos espacios tan bonitos y tan característicos de nuestra ciudad. Y también un modelo de desarrollo que en aras de la supuesta modernidad fue destruyendo también el patrimonio de la ciudad, el patrimonio cultural de Guadalajara. Y este mismo crecimiento ha detonado en que en este momento volteemos a ver la urbe y no solamente pensemos en la vieja división oriente-poniente de Guadalajara, que vamos a platicar más a fondo con la historiadora porque tiene un origen histórico. No es esta idea de oriente-poniente, no surge de la nada, no es una dinámica socioeconómica que no tenga un punto histórico de origen. Tiene un punto histórico, donde comenzó la desigualdad oriente-poniente en Guadalajara, pero a eso se le han ido agregando muchas más desigualdades. Las del crecimiento, por ejemplo, del oriente, del norte, perdón, de Zapopan, del sur, del mismo municipio, en la salida hacia Tapalpa, hacia Manzanillo, hacia el sur, el periférico, distintas barreras que han ido generando mayor nivel de desigualdad. Esta es la ciudad en la que estamos, una ciudad que no se ha construido para el bienestar de las personas, sino que se ha construido para el bienestar y el negocio de los inmobiliarios, para el negocio de quien vende automóviles, es decir, para intereses particulares. Guadalajara, por más que se ha discutido durante muchísimo tiempo, recuerdo que cuando empecé a estar en este debate de medios de comunicación, del día a día, había una organización que se llamaba Guadalajara 2020, pues ya estamos en el 2020 y Guadalajara sigue teniendo los mismos desafíos y de poquito en poquito se han ido aplazando esas decisiones. Incluso ya hay otro de Guadalajara 500 por los 500 años de la fundación, y creo que hay ciertas decisiones que como ciudad se tienen que tomar y que implican un gran pacto social. La ciudad se reinventa cada que llegan gobiernos, los gobiernos llegan con ideas distintas y cada 3 años escuchamos nuevos proyectos para la ciudad, ya sea desde el corazón, Guadalajara como tal, pero también a nivel estatal. Cada que hay un cambio de gobierno existen supuestas nuevas soluciones a los problemas de Guadalajara y nada tiene continuidad. Solamente continuidad como tal, la vía recreativa. Lo demás, cada que llega un gobierno rehace la historia, dice que los que estaban atrás eran corruptos, que no sabían nada, que no tienen nada que hacer por la ciudad y por lo tanto destruyen todo lo anterior para volver a construir su proyecto y así sucesivamente, ¿no? Este ciclo histórico que bien narró Hugo Pipitone, que es que en Guadalajara es el eterno comienzo y en México es el eterno comienzo. Siempre llega un gobierno nuevo, dice que nada sirve, vámonos desde cero a comenzar a planear la ciudad. Yo creo que necesitamos un gran pacto, discutir, aunque tardemos algunos años, una idea de ciudad. ¿Qué ciudad queremos? Está claro que nos gusta Guadalajara, que queremos seguir viviendo en Guadalajara, pero que hay muchas cosas que ya nos disgustan. El tráfico, la contaminación, la inseguridad, la impunidad, la corrupción. Muchas cosas que nos disgustan de la ciudad y que los vemos a diario, todos los días en Guadalajara. ¿Qué tipo de pacto y qué tipo de ciudad queremos? Ese acuerdo no existe. Hace algunos años, cuando llegaron los gobiernos de Movimiento Ciudadano a la ciudad, dijeron, tenemos que construir una marca ciudad de Guadalajara. Pero fue una marca ciudad que se construyó sobre el marketing y la publicidad del Guadalajara, pero sin base social, sin acuerdo, sin que la gente entendiera exactamente qué significa Guadalajara, qué Guadalajara queremos. Hay quien dice, bueno, Guadalajara tiene que ser el espacio de la creatividad y la tecnología de cara al futuro, un vocacionamiento fuerte y una apuesta fuerte por la creatividad. Bien, apostemos por eso, lleguemos a acuerdos para apostar por ese tipo de cosas. Pero ¿qué hacemos por nuestros barrios, con nuestras colonias? ¿Cómo recuperamos las áreas verdes? ¿Cómo recuperamos el espacio público para las personas?
creo que en ese sentido hay cosas que ilusionan, proyectos, por ejemplo, de transporte público que pueden hacer de Guadalajara una ciudad más sustentable. Hay mayor conciencia en las nuevas generaciones de lo importante que es cuidar nuestra ciudad. También hay un IMEPLAN más activo en la visión y con la idea de crear soluciones metropolitanas, pero el tránsito tiene que ser más veloz, mucho más veloz de lo que está haciendo, porque Guadalajara crece a una velocidad de 120 kilómetros por hora, los desarrollos inmobiliarios a las afueras, a las periferias de la ciudad. Este modelo que el académico Bernard Feinstein ha definido como de 4 Cs, que es el modelo de crecimiento de Guadalajara: los cotos, los coches y los centros comerciales. Y mientras eso crece, los avances en materia de movilidad no motorizada, los avances en materia de movilidad sustentable, los avances en la recuperación de espacios públicos son pequeñitos, pequeñitos. Es las dos velocidades: uno, la velocidad con la que crece la ciudad y se amplifica y por lo tanto nos hace más difícil coexistir, no tiene nada que ver con la velocidad con la que se intentan recuperar algunos elementos centrales de la historia de Guadalajara y lo que hizo de Guadalajara una ciudad digna para vivir. Yo creo que antes de cualquier decisión, antes de cualquier digamos solución en materia de políticas públicas, lo que necesitamos es un acuerdo. Discutamos la ciudad, discutamos qué ciudad queremos. ¿De verdad queremos esto? Queremos una ciudad donde es imposible caminar, en donde es imposible hacer deporte por la cantidad de autos, donde es imposible salir a un parque porque está en pésimas condiciones. Yo creo que Guadalajara tuvo años de esplendor y que es importante, sobre todo, digamos, 60, 70, y que es importante recuperar lo mejor de eso, las ideas que permitieron que Guadalajara creciera en un principio como ciudad armónica, y segundo, abrir un gran debate para que todos tomemos decisiones. Y tomar decisiones es también sacrificar cosas de la comodidad y de la vida diaria para tener una ciudad más sustentable de cara al futuro y para las próximas generaciones. Bueno, felices 478 años, pero la mejor manera de honrar a nuestra ciudad es buscar que sea una mejor urbe para todos. Vamos al corte, hablamos de la historia de Guadalajara, sus fundaciones, los personajes más importantes, por qué aquí en el Valle de Atemajac, qué pasó antes de la fundación, por qué nos llamamos como nos llamamos Guadalajara. Todo esto con la historiadora Angélica Peregrina. De la mañana con 21 minutos. Tus mensajes los estamos recibiendo al 33 18 80 76 41. Ya hay reacciones sobre la idea de que en Guadalajara tenemos que construir, pues digamos, un imaginario nuevo de ciudad. ¿Qué tipo de ciudad queremos construir de cara al futuro? Y que fechas como la de hoy, 14 de febrero, 478 años de la fundación de nuestra ciudad, sirven también, por supuesto, para discutir nuestro futuro y más allá de lo folclórico, de esa identidad que tenemos muy arraigada de ser tapatíos, pues buscar también tener una ciudad mejor para nosotros y para las próximas generaciones. Tengo el gusto de presentar a Angélica Peregrina. Ella es investigadora del Colegio de Jalisco, especialista en historia de nuestra ciudad, y quiero platicar con ella unos minutos precisamente hoy, 14 de febrero. ¿Cómo estás, maestra? Muy bien, buenos días a todo el auditorio. Encantada de estar aquí. ¿Qué festejamos hoy para la gente? Más allá, alguna estará en la amistad o yendo a comprar chocolates, pero hay algo más importante que festejar hoy. Sí, para los que vivimos en esta ciudad de Guadalajara, que nacimos aquí, hoy se conmemora 478 años de que esta ciudad está emplazada en el Valle de Atemajac, que fue una ciudad trashumante con muchas vicisitudes para encontrar su lugar definitivo. Y bueno, estos 4 siglos y 3/4 pues han hecho de esta ciudad un emplazamiento que ha ido modificando, evolucionando a lo largo del tiempo.
Pero hoy conmemoramos esto y a mí me parece que sirve bastante como para hacer una reflexión. A ver, ¿a dónde va la ciudad? Pero ¿a dónde vamos nosotros? Que somos la que vivimos aquí, pero también la que los construimos, ¿sí? Entonces hay que hacer una reflexión. Si esto nos sirve para hacer un alto, yo exijo mucho de las autoridades, quiero esto, los servicios mejor, Sí, pero no es tráfico, solo de los movilidad. políticos, no es un asunto solamente de los políticos. Es de todos. Yo creo que es de todos. Y cada quien puede poner su parte que le corresponda. Pongo solo un ejemplo, la basura. Uno se queja de la basura. Bueno, no la tires y ahí vas a tener una ciudad limpia. No hay Sí, que o no, barrerla. cosas tan sencillas como sácala en el momento en el que va a pasar el Exacto. camión, no la dejes ahí para que los perros. Sí, Eso que ya sabemos que sucede. Todos estos problemas queremos que los resuelva el gobierno. No, no solo es voluntad política, es voluntad ciudadana. Primero ciudadanos y luego políticos y autoridades y gobernantes y gobernados. Hay que hacer una reflexión. Y yo creo que para eso sirve bastante también conocer nuestro pasado. Nuestra historia. Eso, conocer nuestra historia. Esta ciudad nunca ha permanecido estática. ¿Sí? Es Entonces, cierto. bueno, ¿qué sucedió? Bueno, ¿cuántas ciudades? Hay muchas ciudades que podemos decir que se intentaron fundar 3 veces y que hasta la cuarta. Bueno, Guadalajara es de los pocos casos de que llevó tantas fundaciones. Hubo otras, las primeras 5 villas que fundaron por orden de Nuño de Guzmán, el conquistador de Nueva Galicia, pues ninguna quedó en el mismo sitio al cabo de una década. Pero la que llevó el peor papel... ¿Cuáles eran esas? Culiacán. Culiacán, Compostela, Purificación, Guadalajara y una Chiametla cerca de la costa. Es decir, nada más Guadalajara y Culiacán son hoy ciudades. Que aparecen en el mapa con mayor Digo, ahí está población. Compostela, que la conocemos porque vamos a Puerto Vallarta y pasamos por Compostela. Pues ya ni pasa uno, ¿verdad? Bueno, Porque ya le da la vuelta, sí. cierto, a Compostela. Pues sí, pero realmente no son ciudades muy grandes. Solo Culiacán y Guadalajara sobrepasan este número de habitantes que las hace metrópolis, ¿sí? A ver, la primera fundación fue en Zacatecas. En el hoy estado de Zacatecas, un paraje cercano a lo que hoy es el pueblo de Nochistlán, y un lugar donde aparentemente había mano de obra indígena y demás, pero la fundación es de tipo y una decisión política, porque el conquistador Nuño quería tener un emplazamiento español justamente hacia el oriente, lo más al oriente que habían conocido, puesto que él todavía era gobernador del Pánuco y quería vincular estas conquistas con aquel territorio que está en la vertiente. O sea, acercarse al Golfo. Está justamente en el Golfo, sí, acercarse. No conocían el terreno, pues nada más tenían de por medio los accidentes de la Sierra Madre, entonces, bueno, fue lo más al oriente que se pudo. No fue posible mantener la vida ahí, y entonces la Guadalajara se cambia a un lugar más amable, que los vecinos eligieron unos territorios cerca de Tonalá, en la actual Tonalá, pero el conquistador no era eso lo que había autorizado, entonces obliga a la población a que traspase nuevamente la barranca del Río Grande de Santiago y se establezca en Tlacotán. Ahí es donde dura de 1535 a 1541. Entonces, de Zacatecas a un lugar en Tonalá. A Tonalá. Donde es muy breve. Es bastante, poco más de un año. Y después a Tlacotán. A Tlacotán, ¿sí? Que está del otro lado de la barranca, ¿no? Así es. Hay que pasar este accidente y era un lugar pues en el que la población más o menos se adaptó, pero tuvo que hacer empalizadas y demás para protegerse justamente de los indios cascanes. De los indios cascanes. Esa es la tercera fundación y después llega la cuarta. En el Valle de Atamajaca. ¿Dónde precisamente? Es decir, ¿dónde se pusieron, a dónde llegaron los primeros habitantes de Guadalajara? Ajá. Después de una exploración que por octubre de 1541 hizo Juan del Camino y otro de los conquistadores, se elige este lugar cerca del río que hoy lleva el nombre de San Juan de Dios. Y entonces los cánones era que a un tiro de arcabuz se estableciera el emplazamiento para evitar estas zonas cenagosas y poco propicias. Y justamente el lugar es a espaldas del Teatro de Gollado, donde hoy está la Plaza de los Fundadores. Ahí fue donde se plantó la cruz, se hizo la ceremonia. Pegado al río. A un tiro de cañón, a la margen poniente, o sea, en la pura vera del río, en la pura ribera, no, porque no eran lugares buenos, ¿sí? Pero a esta distancia que hoy la podemos calcular como en 3 cuadras.
3 cuadras más o del menos, ¿sí? río. O sea, de la calzada Independencia, porque el río, ya va tapado, Entubado. de la calzada Independencia a la calle que se llamaba Ángela Peralta, que es justamente espaldas del Teatro Degollado. Ahí se plantó la cruz y se definió el centro de esta ciudad, ¿sí? La plaza. Que la plaza, sabemos que en una de sus ángulos está el gobierno civil, en otro el gobierno eclesiástico y luego los sitios para comerciantes y las casas de los vecinos más importantes. Ese es el núcleo fundacional de Guadalajara, que adopta un sistema de tablero de ajedrez, de damero, de manzanas cuadradas, ¿sí? Equidistantes para que a la hora de repartir los solares las extensiones fueran iguales, para que no hubiera problemas de que a mí me das más y a mí me da menos. Para los primeros fundadores. Para los primeros fundadores, que fueron 63 vecinos. Así que me decía, son 6 extremeños, 16 castellanos, 11 vizcaínos, 13 andaluces, 9 montañeses y 8 portugueses, porque en ese momento no había esa división política entre Portugal y sí, España, era ¿no? sistema de reinos, un sistema todavía feudal. Feudal. Porque España en general, la península ibérica, iba como a la saga de Europa. Entonces, esa es la primera, a espaldas de, me decías, del Teatro Degollado. El Teatro Degollado. Pegado al río, pero no eran, se asientan en esa zona, pero no eran los únicos que estaban en esta zona del país. Bueno, Guadalajara surge en este Valle de Atemajac como ciudad de españoles. La población indígena está en los alrededores. Podemos ir haciendo un recorrido, ¿sí? Empezando del otro lado del río Analco, con los indios que trajeron los franciscanos, que eran cocas, tecueches y demás, se los trajeron de Tetlán, y luego los de Zoquipan, Mezquitán, Zapopan, San Juan de Ocotán, y finalmente al sur el pueblo de Mexicalcingo, que se estableció con indios del altiplano que vinieron con el virrey Antonio de Mendoza en esta expedición punitiva a sofocar la guerra del Mixtón o la rebelión de Nueva Galicia. Eran indios ya bautizados, catequizados, para que pusieran el ejemplo a los demás. Entonces Guadalajara nace como ciudad de españoles, sí, rodeada de mano de obra indígena, pero no juntos, ¿sí? Por el temor de lo que había sucedido justamente con los cascanes, ¿no? Con los cascanes en Tlacotán. Ahora, entonces, una ciudad central, peninsular, española, con una serie de pueblos indígenas, ¿cómo era la coexistencia? Bueno, todos sabemos que mediante la religión es como se da esta conquista espiritual y el sojuzgamiento, ¿sí? Entonces surge esta institución que es la encomienda, mediante la cual la persona que es agraciada a la merced real es que le dan un grupo de indios, le dan territorio, le dan terrenos, con la obligación de que sean bautizados, mantenidos en la fe, ¿sí? Y lo demás, pues aprovechate de ellos, ¿no? Entonces, mediante la encomienda hay este control, y un control que se fundamenta en la religión. 9 de la mañana con 31 minutos, vamos al corte, seguimos platicando con Angélica Peregrina, investigadora del Colegio de Jalisco. Mándanos tus preguntas, si tienes alguna pregunta histórica sobre Guadalajara, algo que te interese saber, aprovecha que está Angélica con nosotros esta mañana. Son las 9 de la mañana con 36 minutos, unos minutos más platicando con Angélica Peregrina, es académica del Colegio de Jalisco, investigadora, especialista en temas históricos. Hay muchos mensajes y ahorita se los pasamos con mucho gusto a Angélica. La fundación, cuarta fundación de Guadalajara, y comienza el crecimiento de la ciudad a partir de este núcleo. Así es. Y también comienza el crecimiento de la desigualdad, de esta ciudad oriente-poniente que tenemos en este momento. Desde luego, al haber nacido como una ciudad de españoles, con la barrera natural que significaba el río San Juan de Dios, bueno, se empezó a hacer algún puente primero, pero no era tan fácil el tráfico. Y Guadalajara, todo el mundo piensa que de ahí despegó el gran crecimiento. No, era una ciudad muy modesta, con título de ciudad de escudo de armas y demás, pero muy modesta, que en el mapa del virreinato era la más occidental, camino a ningún lado, pues ¿para dónde más? Ciertamente tenía... para la Nueva España, ¿no? O de la Nueva España del Pacífico. Pero estaba el puerto de la Navidad, de ahí salió la expedición de López de Legazpi. Guadalajara no era importante para nada cuando se fundó. Cuando se fundó era lo más occidental. Había la gran rivalidad entre Nuño y Cortés, y entonces Nuño cae en desgracia
y Cortés revalora su papel y demás y tiene mayor preeminencia. Pero luego surgen las minas de Zacatecas y población que había en Guadalajara pues se va a Zacatecas o bien a emprender otras conquistas, al grado de que 2 años después de que Guadalajara se establece en 1542 en este valle, le quedan 20 vecinos de aquellos 63. Y entonces el despegue... 20 vecinos. 20 vecinos. Y entonces el papel es muy difícil. Sin embargo, estos tapatíos logran sacarle los productos a la tierra con base, claro, en el trabajo indígena y poco a poco van evolucionando. ¿Qué marca la diferencia? El hacer a Guadalajara capital del Reino de Nueva Galicia, trasladar la capital de Compostela a Guadalajara y entonces aquí se vienen estas dos instituciones tan importantes para el gobierno que son la audiencia y el obispado. Y a partir de ese despegue, bueno, Guadalajara es una ciudad en donde se arreglan todos los negocios y también define su vocación comercial, ¿sí? A fines del siglo XVI y cuando termina la guerra chichimeca en 1590, bueno, Guadalajara ya empieza a despegar y logra con este sentido de pertenencia y este sentimiento autonomista, porque había las rivalidades con la Audiencia de México y demás, logra empezar el despegue. Finales del siglo XVI. XVI. O sea, serán unos 50 años para que Guadalajara comience el despegue. Sí, medio siglo. Ya como capital de la Nueva Galicia, sí, y como un centro comercial importante. Comercial, ciudad burocrática, y en el siglo XVII, bueno, pues todo el descubrimiento de las minas en el norte, Charcas, hasta Nuevo México, Alburquerque. Bueno, el territorio con base en esta institución que reúne las facultades jurídicas, que es la audiencia, pero además las político-administrativas, pues desde aquí se articula todo el espacio. Y desde la Audiencia de Guadalajara se administra, ya sabemos, la justicia del rey, todo este sistema político que se habilitó en el virreinato de la Nueva España, y Guadalajara va despegando. ¿Dónde viene el despegue realmente? Pues en el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, cuando empieza la colonización del noroeste. O sea, todos estos territorios más al norte de Culiacán, bueno, empieza el desierto y demás, y se quedaron ahí, no le interesaron ni a Cortés, a pesar de que anduvo toda esta zona, por eso se llama el Mar de Cortés. El Mar de Cortés, sí. ¿Sí? Nunca, sí. Y queda ahí. Pero cuando empieza la explosión demográfica, que hay una recuperación de la población indígena, que había caído a sus niveles más bajos hacia 1590, y se dan cuenta de que sin indios, pues ¿quién va a trabajar? ¿Sí? Hay una recuperación muy importante de la población indígena y hay una presión sobre el territorio. Y entonces empieza el despegue de Guadalajara. Zonas como el Nayar, que se habían quedado. De hecho, de derecho en la jurisdicción del Imperio Español, pues de hecho estaban aisladas. Entonces se incorpora realmente al dominio español todos estos territorios y viene la colonización del noroeste, con Guadalajara como cuartel general. Y luego, en la segunda mitad del siglo XVIII, se abre el puerto de San Blas y ahí viene el despegue económico, ¿sí? Guadalajara se vuelve un centro redistribuidor. Logístico, que diríamos en la actualidad. Sí, sí, un clúster. Un clúster, mejor dicho, un clúster. Un clúster en el siglo XVIII. Sí, que me choca el término anglosajón, pero sí define esta importancia. Por aquí se pasaron gentes, bienes, riquezas, todo. Y hay un gran despegue económico, pero como bien decías, también unas grandes contradicciones, porque al incrementar la población, ¿sí? Y al no haber suficiente trabajo, tierras para cultivo y demás, la gente busca abrigo en Guadalajara, la oportunidad de vida. Pero Guadalajara sigue siendo atractiva, trae este flujo de migrantes que empieza desde que se fundó y que no ha parado hasta hoy. Una ciudad de migrantes. Una ciudad de muchos migrantes, ¿sí? De grandes olas de migración. La Guadalajara española crece hacia el poniente. Mayormente hacia el poniente. La parte de Analco pues va ahí más o menos creciendo, no muchas poblaciones. En cambio, para el poniente, a principios del siglo XVIII tenía una población más o menos 7,000 habitantes. ¿Sí? Y a fines del siglo XVIII son 27,000, casi 30,000. Por 4 veces se multiplicó, sí, en un siglo. Sí, en un siglo. Ese es un crecimiento demográfico, bueno, exponencial. ¿Sí?
¿Y de qué vive Guadalajara? Pues del comercio. Y sus habitantes, los comerciantes, grandes comerciantes, medianos, que se enriquecen justamente con esto. Luego tienen también control sobre las actividades agropecuarias, luego le invierten a la minería y entonces tienen todo el control de las actividades económicas, ¿sí? Solo les falta el control político. Entonces, compraban los puestos a los que se podía aspirar que vendía la corona, pero los puestos más importantes que no vendía, pues empezaron ahí con una política de casar a las hijas de los neogallegos ricos con los funcionarios de la audiencia, estos que venían jóvenes, solteros, graduados de Salamanca, Sí, sí. y ahí se establece un gran tráfico de influencias en Guadalajara, ¿sí? O sea, los neogallegos ricos tienen el control económico y van por el control político. Y mediante este sistema logran estos favores de las autoridades reales y se forma una oligarquía que se consolida a fines del siglo XVIII que controla todo el territorio. Y Guadalajara tiene entonces universidad, ya tenía seminario, se autoriza el Consulado de Comerciantes de Guadalajara, que no se había autorizado en casi 3 siglos, se funda y se establece la imprenta, y entonces Guadalajara tiene todas estas instituciones y servicios que la hacen todavía más atractiva en este occidente del virreinato de la Nueva España. Es decir, la ciudad con vocacionamiento de pequeño comercio viene desde ahí. De pequeño y de grande. Y de grande también. Y de grande porque aquí se hacen los grandes negocios, se vienen a vivir aquí los ricos hacendados de la zona de los Altos de Jalisco, o los grandes llanos como se les llamaba, que se han enriquecido con la ganadería, porque las tierras no son muy buenas, son tierras flacas más bien, pero viven en Guadalajara. Y entonces la unidad productiva por excelencia en aquella etapa es la hacienda, ¿sí? Que tiene la tecnología, tiene la tierra, la mano de obra, la tecnología para arados, pozos, bordos, en fin, todo esto necesario para una producción mayor, ¿sí? Y luego se va a otras ramas, como es la minería. Entonces tienen el negocio redondo, ¿sí? Nos quedan, maestra, 5 o 6 minutos y quiero leer algunos comentarios del auditorio. Guadalajara es importante en una parte de la independencia, digamos, Claro. 1811, 1814 tal vez. Sí, sí, sí. La primera parte de la independencia, Claro, ¿no? con esta oligarquía, ¿sí? Que es justamente la que se inclina unos a favor de Hidalgo y otros en contra. Cae Hidalgo, pero a partir de 1821, pues, ¿en dónde se define y dónde se declara la independencia? Bueno, pues aquí en Tlaquepaque, en junio. Pero cuando, tras el efímero imperio de Iturbide, ¿sí? La provincia de Guadalajara se inclina por el federalismo y entonces lo que hace la provincia de Guadalajara la siguen otras provincias e inclina la decisión. Entonces Guadalajara... O sea, ¿aquí nació el espíritu federal? Claro, claro, empiezan aquí estas cuestiones gracias a la Constitución de Cádiz, que se habilita realmente a partir de 1820, se promulga en 12, llega en 14, no pasa nada. Pero la implementación como tal, la operación a partir del 20. A partir del 2021, que hay un ejercicio parlamentario, se establece la Diputación Provincial, podemos decir, salvadas todas las proporciones, que es un congreso, el antecedente de un congreso. Y ante la falta de proyecto y la mala experiencia de Iturbide, se define por el sistema republicano federal. Pues en la revolución sí, Guadalajara, Jalisco no es importante ni Jalisco Guadalajara, no pinta en la revolución entre 1910 y 1914, Guadalajara. A partir de 14, con la llegada de los constitucionalistas, con Manuel M. Diegues al frente, sí hay verdaderamente un cambio. Ahí sí se puede hablar de revolución, ¿sí? De inclinarse por este nuevo pacto social. Por los carrancistas. Por los carrancistas y esta incorporación en la Constitución de 1917 de estas promesas de la revolución, ¿no? Que se encaminan pues a mejorar las condiciones de trabajo, aunque aquí no eran tan malas en Guadalajara, por la educación, por el acabar con los latifundios, que aquí no había grandes latifundios como en Chihuahua, en otras partes del país, ¿no? Pero es hasta entonces cuando pinta realmente la evolución. ¿Cuándo Guadalajara se vuelve símbolo de la mexicanidad? Con los tequilas, con los mares. ¿Cuándo sucede eso? Bueno, esta es una construcción de un imaginario. Claro, realmente. Sí.
pero se necesitaban algunos elementos que dieran cohesión a este país, que necesitaba unificarse, ¿sí? Como nación. Como para nación, entenderse como nación. nación es el concepto de nación que se construye a partir de estos elementos, ¿sí? El charro, ¿sí? Bueno, pues el antecedente que se arraiga justamente en estos vaqueros que llevaban los hatos de ganados de Nueva Galicia hasta Toluca. Ahí nacen la charrería. El tequila ya sabemos, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII que se permite su cultivo y es autorizado porque se hacía antes de contrabando. Y este otro elemento que es el mariachi, que Jesús Jáuregui ha estudiado bastante, que surge en esta vertiente del Pacífico, ¿no? Entonces, con estos elementos se construye este imaginario que le da unidad a los mexicanos. Pero ¿quién digamos, lo utiliza en términos de crear esta identidad? ¿En qué momento? A partir de... ¿Porfiriato será? No, viene después. Ya en el Porfiriato, Justo Sierra quiso unificar estas ideas, pero la escuela juega un papel muy importante en esta construcción del mexicano. Y con las escuelas, los rituales cívicos... Desde la posrevolución. Sí. Podemos hablar de 1940, ¿sí? Ya con Lázaro Cárdenas tuvo el problema de la educación socialista, pero también se tiende a formar estos valores mexicanos, ¿sí? Igualitos para todos. Y ahí es donde Jalisco emerge como el símbolo de la mexicanidad y Guadalajara. Se toman estos tres elementos, ¿no? Charros, mariachi y tequila son los elementos de la mexicanidad. Y entonces la escuela juega un papel importante y luego el cine mexicano. El cine mexicano, exacto. El cine mexicano y toda esta música vernácula con el mariachi, ¿sí? ¿Qué hace? Identificas tú en Europa, suena un mariachi, te viene a la memoria México inmediatamente, ¿no? Pues se construye este imaginario. Hay muchos mensajes. Nos acompañas unos minutos más para resolver algunas dudas. Vamos al corte, estamos hablando de Guadalajara, hoy es 14 de febrero. Vamos al corte, escuchamos a Juliana Tilano y le pasamos tus mensajes, Angélica. El mariachi y el tequila para convertirse en uno de los estados más violentos. La situación dejó de ser preocupante para convertirse en crítica, pues ocupa el primer lugar a nivel nacional en personas desaparecidas y el quinto en fosas clandestinas. Ante esta situación, la sociedad jalisciense reclama acciones contundentes del gobierno de Jalisco. El problema es que estas soluciones no llegan, al contrario, 2019 fue el año más violento en la historia de Jalisco y frente a eso, el gobernador prefirió construir discursivamente la idea de una refundación que quién sabe qué significa. Con las cifras de Jalisco, lo único que se ha refundado es la inseguridad. No hay que buscarle mucho. La situación que vive la entidad se ve reflejada en los bajísimos niveles de aprobación del gobierno de Enrique Alfaro. Según la última encuesta de Consulta Mitofsky, el gobierno alfarista va en caída libre, pues únicamente 3 de cada 10 jaliscienses lo aprueban y de agosto de 2019 a enero de 2020 su aprobación pasó del lugar 15 al 23. En lugar de buscar soluciones reales al problema de inseguridad, Alfaro busca resolverlo en términos de percepción. Por eso, desde hace unas semanas cambió su estrategia de comunicación. Ahora sus cuentas de Twitter y Facebook parecen las páginas oficiales de la policía o la fiscalía. Desde ahí y al más puro estilo de la nota roja, nos comparte imágenes de distintos detenidos y nos cuenta cómo fueron detenidos sagazmente por las fuerzas del orden. Sin embargo, tampoco esta estrategia está funcionando. La ciudadanía no es ingenua y en su día a día se enfrenta a la inseguridad, situación que los medios jaliscienses no han obviado. Negar lo que sucede u omitirlo sería defraudar a sus audiencias y Jalisco lo que ahora necesita es una prensa honesta que muestre la gravedad de la violencia. Lamentablemente el gobernador no piensa así. El miércoles pasado Enrique Alfaro grabó un video de casi 5 minutos y en su acostumbrado tono regañón señaló que el diario El Informador y Mural han desacreditado las acciones y los resultados en materia de seguridad. También dijo que han tomado una ruta de exponer mentiras groseras con tal de vender periódicos. Además, de un plumazo sugirió que el cambio en la línea editorial del Informador se debe a que ya no reciben dinero público y ahora el diario decidió por venganza emprender una guerra de mentiras. Estas declaraciones pintan de cuerpo entero el carácter autoritario de Enrique Alfaro.
Me recordó aquella frase del dictador Porfirio Díaz, cuando ante cualquier crítica decía, ese gallo quiere maíz, pero nunca se preguntaba si detrás de cada crítica u opinión se recogía el sentir de la población. Finalmente, ojalá el gobernador salga de su laberinto y entienda que la sociedad jalisciense está cansada de pretextos, que alguien le diga que cuando hay consenso en las múltiples críticas, el problema nunca serán los medios. Muchas gracias, Enrique. Un abrazo a don Julián Atilano, gracias por su comentario. Bueno, estábamos platicando ahorita fuera de micrófonos. ¿De dónde viene la palabra tapatío? Es un vocablo náhuatl, tapatío, que se usa como que por lo que se da, que después se asoció a esta, digamos, moneda de cambio que se usaba en los tianguis de unos granos de cacao. Ese era un tapatío, 3 o 7, las fuentes dicen que 3, otras que 7 granos de cacao, y entonces con el tapatío tú comprabas las O mercancías. sea, somos moneda de cambio. Un poquito. un poquito. Pero habla de un sistema de trueque, más bien. Está bien, mejor Sí, dicho, sí, suena sí, más elegante. sí. Eduardo Vallejo, fantástico programa, lo tengo que volver a escuchar, me encanta la historia, felicidades a los dos. Tu invitada tiene redes sociales donde seguirla en el Colegio de Jalisco. En el Colegio de Jalisco, y además ahí estoy todos los días, el que me quiera buscar ahí, con mucho gusto. Con mucho Las gusto. redes sociales No. paso. Me dice, no, yo sí trabajo. Gerardo Guardado, hola, soy parte de un mariachi, los Pitalleros, y tocamos al estilo tradicional. Hemos participado con Jesús Jauregui y queremos retomar el baile de los sones y dar a conocer que el mariachi no es para espectáculo, es para compartir y convivir. Pues todos los años se celebra en el colegio un coloquio de mariachi tradicional en el mes de agosto. Apúntese por ahí, busquen la página. Luis dice, alguna vez escuché que fue el tequilero Sausa el que popularizó lo jalisciense en el mundo. No creo. Eso es una acción, contribuyó con su tequila químicamente puro a esta visión del tequila asociado al charro mexicano, al cantor, etcétera, ¿sí? A lo mejor Pedro Infante sacó una botella de tequila Sausa en alguna película. Sí, qué interesante eso, porque me recuerda, por ejemplo, el caso de España, que se hizo pero con Andalucía. Sí. Como sinónimo el flamenco, Claro, el sol, el sol. toro, ¿no? Ajá. Hugo Guevara dice, buen día, Enrique, se nota que tu invitada sabe mucho porque ha viajado mucho, es peregrina, te dice. También. Nomás me falta hacer el Camino de Santiago. Solamente. Saludos a la invitada y tocayo para que Guadalajara tenga mejor continuidad de proyectos gubernamentales. Urge una ley antichapulines que no permita que si un puesto se permita reelección. Yo creo que largo plazo. Ni el servicio profesional de carrera ha podido jalar bien. Te dice que qué puedes comentar del Puente de las Damas. Bueno, ahí hay que invitar a Enrique Ibarra. Del Puente de las Damas, que justamente se hizo para que las mujeres popis de Guadalajara pudieran ir a rezarle al Señor de la Penitencia, y ellas aportaron la lana, ¿sí? Que se mantuvo sobre este río del Arenal, que es la avenida La Paz. La Paz. ¿Sí? Para que no se mojaran las naguas. La ciudad necesita de un plan apartidista. Estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto. Contigo. Bueno, hay muchísimos mensajes, si me permites, Ángel. No tienes redes, pero te las paso por WhatsApp. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, Angélica. Gracias a ustedes. Nos vamos el próximo lunes. Estamos aquí en Cara a Cara. Hablamos del censo, porque este año es año de censo 2020 para saber cuántos somos y muchos temas más, por supuesto, de la coyuntura social y política. Soy Enrique Tucen. Hasta el próximo lunes a las 9.